por ahí sí hay que leer un poquito bastante, pero si prestan atención en estas dos clases, van a poder realizarlo mañana y enviarlo en el mismo día. Pero por cualquier eventualidad, yo les doy hasta el lunes a las 10 de la mañana, me lo envían el mail y yo les voy a ir contestando ya con la nota, ¿sí? Puede que me tarde hasta el martes, miércoles en responder a todos los trabajos, dependiendo. Hay algunos que ya si me mandan mañana en el día, les respondo ahí nomás. Con respecto a lo que es el trabajo final de la carrera, hay empezaron a hacer y ya tienen tutor. Quienes no lo empezaron a hacer todavía y no tienen tutor, me van a escribir también en el transcurso del día de mañana para que vaya haciendo correcciones o que se los derive a alguien. ¿Quiénes pueden ser tutores? Puede ser el profe Marinetti, puede ser yo o alguno de los profes de la carrera, ¿sí? Si están haciendo un trabajo sobre tomografía, pueden decirle al profe de tomografía, en el caso de resonancia también, hemodinamia también, puede ser cualquiera de los profes de la carrera o si no alguno de nosotros dos. Quien no ha mandado nunca nada y no tiene tampoco tutor y no se le ocurre a nadie que sea su tutor, está la licenciada Jimena Rodríguez y la licenciada Salomé Rico, que son quienes les ayudaron a hacer lo del tema de compromiso social estudiantil. Ellas también pueden tutorearles los trabajos. Lo último, recordarles así de manera muy, muy rápida, recuerden que para poder hacer el trámite del título, sí o sí deben tener lo de compromiso social estudiantil. No es una asignatura, compromiso social estudiantil es un requisito para la obtención del título. Ustedes cuando se inscriban por el sistema guaraní a la colación, sí o sí les va a pedir que tengan las horas acreditadas de compromiso social estudiantil o en su defecto, quien no pudo hacerla, quien tuvo problemas en el trámite y se venció el plazo, lo que sea, tiene que hacer la exhibición, pero alguna de las dos cosas tiene que estar hecha, si no, el sistema no los va a dejar hacer el trámite del título y nosotros no vamos a poder hacer nada. Estamos a tiempo todavía. En caso de que no hayan realizado las horas de compromiso social estudiantil, no hayan realizado la exhibición, nada de eso, se van a comunicar con la licenciada Salomé Rico para que les ayude a hacer la exhibición en caso de que no lo tengan. Bueno, ¿alguna duda con respecto a todo lo que dije? ¿No? ¿Podemos empezar con la clase? No, Bueno. profe. Sí. Listo. Bueno, vamos a empezar con la clase. La primera clase es de conceptos básicos de metodología de la investigación. Sobre este es un contenido más que todo teórico y lo que buscamos es que la clase sea una clase dinámica porque si bien son contenidos teóricos y no específicos de la carrera, les puede resultar aburrido, entonces buscamos que sea algo dinámico, que ustedes hablen o que me pongan por el chat cuando vaya preguntando, o que liberen el micrófono, para que no sea algo que yo solamente, que sea un monólogo donde hable solamente yo, ustedes se aburran, apaguen la cámara y se vayan. Que sea algo dinámico y que les sirva para poder hacer el trabajo evaluativo mañana y que puedan realizar el trabajo de investigación. Porque muchas veces me dicen, sí, nosotros estamos acá, y después me hacen una pregunta diciendo, sí, en material y método, tengo que poner conceptos gráficos o algo así como que nada que ver, y me doy cuenta de que no entendieron nada ni escucharon nada. Entonces, por favor, presten atención. Las clases no las grabamos y no se comparten, sí se comparten las presentaciones. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el concepto de ciencia. Si yo les digo a ustedes que me escriban en una palabra qué es lo que es la ciencia, ¿qué pueden decir? Ahí está la definición, pero si yo les digo, ¿me pueden sintetizar en una palabra, en dos, o a lo sumo tres, qué es lo que es la ciencia? Conocimiento. ¿Cómo, perdón? Conocimiento. Bien, conocimiento. ¿Alguien más? Una sola. Investigación. Bien, investigación. ¿Qué más? Estudio. Bien.
Bueno, con todas esas palabras que ustedes dijeron, podemos armar lo que es el concepto de la ciencia. Dijeron que la ciencia es conocimiento. Sí, bien, la ciencia es conocimiento. ¿Es cualquier tipo de conocimiento? Cri, cri. Y no, científico puede ser. Bien, bien. No es la ciencia es un conjunto de conocimientos. No es cualquier tipo de conocimiento. Porque el levantarme y lavarme los dientes es un conocimiento, ¿sí? Es un conocimiento que nos fueron transmitiendo desde que éramos chicos, que se transmite de generación en generación. Eso también es conocimiento, pero no es ciencia. Entonces, cuando hablamos de ciencia, hablamos de conocimiento, no cualquier tipo de conocimiento, sino conocimiento científico, ¿sí? El conjunto de ese conocimiento científico van a ser lo que es la ciencia. ¿Cómo voy a obtener ese conocimiento científico? ¿Por el método científico? Algo un poquito más complejo. El conocimiento científico, sí, una de las características que tiene es su carácter metódico. ¿Por qué por el método científico? Bien lo que dijiste. ¿Sí? Investigando. Bien, bien, bien. El proceso de investigación, sí usamos el método científico, pero el proceso por el cual vamos a llegar a lo que es el conocimiento científico es la investigación científica, que es lo que ustedes hacen o deben hacer cuando hacen el trabajo final, investigar, ¿sí? Que es un proceso. Acá en la definición dice que es un sistema de conocimientos objetivos de la realidad generados mediante el proceso de investigación científica. Según Mario Bunge, es conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por ende falible. De acuerdo con este autor, la ciencia puede ser entendida como un proceso o conjunto de actuaciones muy elaboradas que se engloban habitualmente bajo el término de investigación científica. Bien. La ciencia tiene funciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas funciones? La comprensión, la explicación, la predicción y el control. O sea que la ciencia, ese conjunto de conocimientos científicos, nos van a servir para comprender la realidad, poder explicar los fenómenos que ocurren en la realidad, poder predecirlos y así también poder controlarlos. ¿Cómo voy a llegar a obtener esas funciones de la ciencia? A través de las teorías. ¿Qué son las teorías? Las teorías son generalidades, ¿sí? Hay un conjunto de principios, postulados y leyes que nos van a explicar los distintos fenómenos que ocurren en la realidad, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo mi celular, si yo lo dejo caer, ¿qué pasa? Nosotros podemos decir, podemos cumplir estas funciones, podemos comprender, podemos explicar, predecir y controlar ese fenómeno, que es la caída de un cuerpo. ¿Por qué decimos que las teorías son generalidades? Porque hay una teoría que nos explica que si cualquier cuerpo que yo suelte, sea el celular, sea el mate, sea lo que sea, va a ocurrir lo mismo. Por eso decimos que son generalidades. Después, si por los distintos materiales no se van a comportar de la misma forma, vamos a hablar de aceleración, vamos a hablar de un montón de cosas, no es lo mismo que caiga, todos los cuerpos que yo tire, independientemente del material que sean, van a caer, ¿sí? Pero no va a ser lo mismo si yo te tiro una pelotita de metal, así yo tiro un pedazo de algodón, así yo tiro una hoja, ¿sí? Pero las teorías son generalidades porque todos los cuerpos van a caer y hay una teoría, la teoría de la gravedad, que nos dicen que todo el cuerpo va a caer. Después ahí tenemos lo que es la diferencia, podemos hablar de la diferencia entre masa y peso, de los distintos materiales, cómo se comportan con el aire al caer y todas esas cuestiones más específicas. Pero hay una teoría general, un conjunto de principios, postulados y leyes que establecen relaciones coherentes entre todos los hechos, como ese que ejemplifiqué recién, para explicarnos fenómenos que ocurren en la realidad. A la ciencia la podemos clasificar de distintas formas.
Acá, esta clasificación que yo les puse acá, es una clasificación entre acá les hice un cuadro comparativo entre lo que son las ciencias formales y las ciencias fácticas, ¿sí? ¿Por qué las diferenciamos? ¿Por qué las comparamos? Las comparamos en base a distintos factores, como lo que es el objeto de estudio, la fuente, la demostración y la utilidad, ¿sí? Cuando hablamos de objeto de estudio, en las ciencias formales vamos a estudiar todo lo que es abstracto, símbolos, números. En cambio, en las ciencias fácticas vamos a estudiar todo lo que vemos en la realidad sensible, ya sea dentro de lo que son las ciencias naturales como también en las ciencias sociales. La fuente en donde está inmerso ese objeto de estudio, en el caso de las ciencias formales, es el razonamiento, y en el caso de las ciencias fácticas, la realidad donde observamos esos fenómenos, ya sean fenómenos naturales o fenómenos sociales, ¿sí? Dentro de lo que es la demostración, tenemos en las ciencias formales la comprobación y en las ciencias fácticas la verificación. Algo importante en estas dos cuestiones es que la demostración en las ciencias formales es completa y final. Una ecuación matemática siempre nos va a dar el mismo resultado, independientemente de cómo realicemos el procedimiento, ¿sí? Un ejemplo muy simple que podemos hacer para que se den cuenta, 2 más 2 es 4, ¿sí? ¿Cómo voy a comprobar eso? Porque 4 menos 2 es 2. Y esa ecuación siempre va a ser la misma. O sea, no hay forma que me llegue a dar otro resultado, ¿sí? Por eso decimos que es completa y que es final. Así en todo lo que es la matemática y todo lo que es la lógica. En cambio, en las ciencias fácticas podemos decir que es incompleta e intemporaria. ¿Por qué? Recién hablábamos de teorías. ¿Qué pasaba con las teorías? Las teorías nos buscaban explicar los fenómenos de la realidad. Pero ¿qué pasa? A veces ocurren fenómenos que las teorías vigentes no pueden explicarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay una revolución, hay una crisis, aparecen nuevas teorías para poder explicarlas. Tenemos, por un lado, todo el conjunto de teorías, todos los paradigmas vigentes, que es el conjunto de teorías que la comunidad científica adopta en ese modelo adopta en ese tiempo como modelo por explicar todos los fenómenos de la realidad, pero si no pueden explicar algún fenómeno que ocurre, entran en crisis. Por eso decimos que es incompleta y temporaria, porque puede venir otro paradigma a reemplazarlo, ¿sí? Tanto podemos hablar de fenómenos, como les dije, de fenómenos naturales, como también fenómenos sociales, ¿sí? La utilidad de las ciencias formales es indirecta. ¿Por qué? Porque los números, los símbolos por sí solos no nos sirven para nada, ¿sí? La matemática por sí sola no me sirve para resolver ni explicar nada. Me sirve si yo lo aplico a algo. En cambio, en las ciencias fácticas, la utilidad es directa. Yo puedo aplicar directamente la física, puedo aplicar directamente la teoría. Sí, puedo aplicar directamente el área, digamos, donde estemos. Sí, voy a necesitar de las ciencias formales. Por ejemplo, lo que mencioné recién, en la física y en la química, decimos que son ciencias naturales y que las podemos usar de manera directa, pero para poder explicarlas muchas veces o analizar ciertas cuestiones, como el ejemplo que le di de la caída de los cuerpos, que lo explicamos a través de ecuaciones, utilizamos lo que es la matemática. Hasta ahí, por ahí yo hablo medio rápido, pero pueden frenar. Bien. Está bien. Bueno, avanzamos. Tecnología. Habíamos dicho en la primera diapositiva que la ciencia era un conjunto de conocimientos, no cualquier tipo de conocimiento, sino conocimiento científico que lo íbamos a obtener a través de la investigación, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la tecnología. ¿Qué es lo que es la tecnología? Relacionando todo lo que venimos hablando. ¿Qué es lo que es la tecnología?
¿Nadie sabe? Cuando... Tienen al menos palabras. Perdón, Avance de Pau. la ciencia. Ciencia sí, es ciencia que lo aplicamos. ¿Sí? Sí. La tecnología es ciencia aplicada. ¿Aplicada para qué? Para producir bienes y servicios. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de distintos procedimientos. ¿Sí? Acá en esta definición les puse ciencia no solo es conocimiento científico, sino también a la actividad productora de conocimiento científico, es decir, la investigación científica. El conocimiento científico aplicado se le llama tecnología. Esa tecnología implica procedimientos para lograr determinados objetivos, ya sea construir objetos, solucionar problemas prácticos o modificar la realidad. Se define la tecnología como el conjunto ordenado de conocimientos y los correspondientes procesos que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta la ciencia, la técnica, la ciencia y los aspectos involucrados. El término se hace relevante o extensivo a los procesos a los productos resultantes de los procesos. Si nos llevamos esto a nuestra área de lo que es la tecnología médica, vemos a lo largo de la, ya volvemos a esa diapositiva, vemos a lo largo de la historia cómo esos descubrimientos científicos que han ocurrido a lo largo de la historia solucionaron varios problemas, porque no nos olvidemos que surge todo de las necesidades de la sociedad. Entonces, esa ciencia, ese conjunto de conocimientos científicos, ese conjunto de descubrimientos científicos, ha llevado a que haya esos avances tecnológicos. Por ejemplo, en nuestra área, cuando se descubre la radiación, ¿sí? Ahí podemos ver eso como conocimiento científico, ¿sí? Que después se empieza a investigar cómo se comporta la radiación, se investiga después más adelante lo que produce a nivel biológico, ¿sí? Todo lo que es la radiobiología, cuáles son los efectos que produce la radiación en los tejidos biológicos. Ahí podemos observar que a través de ciertos fenómenos que ocurren y de ciertos descubrimientos, después de lo que es el descubrimiento de la radiación, se crea un aparato y que ese aparato lo que puede hacer es ver distintas partes del cuerpo que no se pueden ver a simple vista, ¿sí? Recuerden la primera radiografía. Después, ese conocimiento científico se aplica para producir una necesidad, que es ver distintas partes del cuerpo utilizando radiación, y después esos equipos se van modificando, ¿sí? Después tenemos el equipo portátil, que se lleva a la guerra, que es de gran utilidad. Después se ve que no solamente la radiación puede ser utilizada para lo que es el diagnóstico, sino también que se puede utilizar en terapia. Después más adelante se crean aparatos más complejos, ¿sí? Y ahí podemos observar los avances tecnológicos que ocurren en todo lo que es el sector de la salud, y que es la causa de que va cambiando profundamente lo que es la asistencia médica con estos métodos complementarios. Nos volvemos un poquito más allá, recién vimos tecnología, acá hablábamos de procedimientos, ¿sí? Cuando hablamos de esos procedimientos, indefectiblemente tenemos que hablar de lo que es la técnica. ¿Por qué? Porque dice que toda técnica presupone un procedimiento a seguir para lograr cierta modificación del medio ambiente, y que técnico les llamamos a aquellas personas que aplican las técnicas, y tecnólogos a aquellos que las diseñan, ¿sí? Aquellos que las crean. Acá dice, por otro lado, existen creadores de técnicas, el diseño y la aplicación experimental de nuevas técnicas merecerían que se discriminaran entre quienes meramente usan una técnica preexistente y quienes las inventan o crean. A esto se los llama tecnólogos. Entonces, la tecnología será el análisis, la creación y puesta a prueba de las nuevas técnicas por medio de la investigación consciente, que es todo lo que venimos hablando. Hablábamos recién de conocimiento científico, ¿sí?
Pero para eso tenemos que ir a las bases de qué es lo que es el conocimiento. El conocimiento es una relación, ¿sí? Es una relación entre lo que es un sujeto, que es quien conoce, y un objeto, que es lo que se deja conocer, lo que se deja aprender, lo que se deja percibir, ¿sí? Esta relación es una actividad propiamente humana. ¿Por qué decimos que es una actividad propiamente humana? Porque necesitamos la razón para poder conocer, necesitamos ser seres racionales para poder conocer. Al decir es una relación, quiere decir que no tenemos estos dos elementos aislados, sino que hay un ida y vuelta, ¿sí? El sujeto conoce al objeto y en base a eso elabora resultados. Esos resultados los elabora en forma de conceptos, juicio y razonamiento, que se van a expresar a través del lenguaje, que dan cuenta de aquello que observamos y que nos permite responder a los cómo y por qué de todas aquellas cuestiones que acontecen. Hay distintos tipos de conocimiento. Empezamos nosotros por el más complejo, empezamos por el conocimiento científico, pero también hay otros. ¿Yo qué les dije? Les dije que cuando nosotros somos chiquitos y nos enseñan que todas las mañanas, que todas las noches y después de comer tenemos que lavarnos los dientes, nosotros lo hacemos de manera instantánea porque nos van pasando de generación en generación. Primero, cuando lo hacemos chiquitos ni siquiera sabemos el por qué, pero es porque nos dijeron que tenemos que hacerlo y nos retan si no lo hacemos, ¿sí? Les dije que eso es conocimiento también. ¿Qué tipo de conocimiento es ese? El conocimiento vulgar. Es común, es el modo común, corriente y espontáneo de conocer, se obtiene en la vida diaria, el aprender a lavarse los dientes, el aprender a comer, el aprender a abrigarnos cuando hace frío, el ponernos ropa cómoda y tomar agua cuando hace calor, ponernos en la sombra. Se manifiesta en parte de la cultura popular, a pesar de sus imperfecciones, la forma a partir de la cual los individuos han resuelto sus dificultades cotidianas desde épocas remotas. Es superficial, sensitivo y subjetivo. Este conocimiento es el que se suele denominar conocimiento del sentido común. ¿Por qué dice que este tipo de conocimiento ha resuelto las dificultades cotidianas desde épocas remotas? El ser primitivo, ¿qué hizo primero para poder alimentarse? Para poder alimentarse, en sus inicios empezó a recolectar frutos, ¿sí? Empezó a recolectar frutos porque sabía que tenía que alimentarse. Después empezó a aprender a cazar. Después se dio cuenta también que era más fácil desarrollar sus actividades en el día que en la noche. ¿Por qué? Porque en el día había luz. Entonces era más fácil poder desarrollar sus actividades. También podía haber animales que no los atacaran, ¿sí? Después vio que necesitaba refugiarse, ahí empezaron las cuevas, después la construcción de casas. Todo eso se fue dando cuenta el hombre en épocas remotas, el hombre primitivo, y empezó a resolver esos problemas a través de conocimiento. ¿Qué conocimiento era? Este conocimiento, el conocimiento vulgar, el conocimiento del sentido común, que a veces parece que no tenemos sentido común, pero sí tenemos sentido común. Entonces a través de este conocimiento del sentido común, vamos dándonos cuenta de las cosas y resolviendo las actividades cotidianas. Después tenemos otro tipo de conocimiento, el conocimiento mítico religioso, ¿sí? El ser humano necesita creer en algo, pero porque somos seres espirituales, ¿sí? Necesitamos creer en algo, pero eso en lo que se cree no lo podemos demostrar, ¿sí? Por eso hablamos del conocimiento mítico religioso, que su principal característica es su carácter dogmático. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es carácter dogmático? Que se basa en dogmas. ¿Qué dogmas? Los dogmas de fe. ¿Lo creo o no lo creo? Pero no lo puedo explicar empíricamente. Como la definición que le puse acá, la característica fundamental es su carácter dogmático, ya que su validez se sustenta en la autoridad del dogma y de quien lo transmite. Este tipo de conocimiento no requiere contrastación empírica de sus postulados, ya que en general ellos son indemostrables empíricamente. No lo puedo demostrar con la realidad. O creo o no creo. ¿Puedo demostrar empíricamente la existencia de Dios? No. ¿Creo o no creo? ¿Puedo pedirle algo?
Yo puedo decir que me lo cumplió Dios, pero no podemos demostrarlo empíricamente. Después vamos al conocimiento filosófico. El hombre empezó a intentar buscar la unidad en la multiplicidad, o sea, de dónde había salido todo. Empezaron los filósofos a decir, bueno, salió de una gran explosión, se originó todo del fuego, otros decían no, se originó del agua, otros de la tierra, ¿sí? Después más adelante no, de un ser superior. A lo largo de la historia, más adelante, después del hombre primitivo, empezaron a buscar eso, de dónde salía todo. El conocimiento filosófico busca el porqué de las cosas, pero trasciende la percepción inmediata para buscar ese porqué de los fenómenos y se basa en la reflexión sistemática para descubrir y explicar. Sin embargo, en el ámbito educativo, este tipo de conocimiento está expuesto a un doble peligro, la imprecisión y la falta de contrastación con la realidad. Si bien tiene más explicación que los otros tipos de conocimiento, también le falta eso de poder contrastarlo con la realidad. Y después vamos al que hablamos desde la primera diapositiva cuando hablábamos de ciencia, que es el conocimiento científico, que dijimos que era el que íbamos a obtener, el tipo de conocimiento que íbamos a obtener de lo que es la investigación. Es el más útil, es el más desarrollado, es el resultado final de la investigación y el fin de la actividad científica. Elaborar conocimiento científico, construir teorías e hipótesis científicas sobre el mundo que nos rodea, constituye la actividad principal de la ciencia y su finalidad. Acá tenemos las características del conocimiento científico, que es un poquito más de lo que venimos hablando, que es fáctico, racional, metódico, sistemático, explicativo, verificable, falible. ¿Sí? ¿Por qué surge? Surge para explicar los fenómenos de la realidad, usamos la razón como vía, es metódico porque utiliza un método. ¿Qué método? El método científico. Sirve para explicar los fenómenos y es general para todo. Cuando se saca una teoría, puede haber algún tipo de variación, pero es así en todo el mundo, por ejemplo, ¿sí? Que es provisorio, dijimos, que las leyes explican los fenómenos, pero puede aparecer algún fenómeno en la realidad que las teorías vigentes no puedan explicarlo. Recién cuando hablábamos de una de las características, que dijimos que una de las principales características, como había dicho recién una compañera, es su carácter metódico, porque si un método, ¿qué método? El método científico. Acá tenemos los pasos del método científico. Ojo, no se confundan método científico con investigación científica, porque puede aparecer alguna pregunta en el trabajo práctico evaluativo que les pide pasos del método científico y ponen de la investigación científica o viceversa, pedimos de la investigación científica y nos ponen del método científico, ¿sí? Método científico es la manera ordenada de desarrollar una investigación usando una técnica fundamental, ¿sí? Que es la observación. El método científico empieza por lo que es la observación, después planteamos una hipótesis, esa hipótesis es una afirmación, ¿sí? Pero es una afirmación que todavía no está puesta a prueba, ¿sí? Observo, está nublado, yo creo que llueve. ¿Por qué creo que llueve? ¿Va a llover? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que pasar para que se produzca la lluvia? Observación, planteamiento de hipótesis, que son afirmaciones, no verdades, que son afirmaciones que todavía no están puestas a prueba. Tengo que verificar esa hipótesis y en base a esa verificación voy a llegar a lo que es la resolución. Este método científico se puede aplicar a la clínica. Cuando hablamos de observación en el método científico aplicado a la clínica, puede ser espontáneo programada. Cuando hablamos de hipótesis, de esa afirmación de algo que nosotros creemos, en base a lo que observamos, en la aplicación a la clínica es el diagnóstico presuntivo.
Llega un paciente con alguna dolencia, en base a la clínica, a los signos, a los síntomas, podemos elaborar un diagnóstico presuntivo, pero tenemos que ponerlo a prueba a través de los métodos complementarios. Nosotros somos quienes realizamos algunos de los métodos complementarios a través de las imágenes, ¿sí? Para que quien realizó el pedido de esa hipótesis, esa observación, nosotros podemos observarlo, pero no podemos ni pedir métodos complementarios, ni diagnosticar. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros realizamos esos métodos complementarios conjuntamente a otros profesionales del equipo de salud para que se pueda llegar a un diagnóstico definitivo. Paradigma. Venimos hablando de teorías. Dijimos que las teorías son generalidades, son postulados, son leyes, son afirmaciones que ya están puestas a prueba, que nos van a explicar, nos van a predecir los fenómenos que ocurren en la realidad. Eso cuando hablamos de teoría. Cuando hablamos de paradigma, hablamos del conjunto de teorías que la comunidad científica adopta como modelo por haber sido exitosas, ¿sí? Este concepto y su relación con la ciencia fue introducido en el año 1962 por Thomas Kuhn. Un paradigma es un conjunto de teorías que la comunidad científica adopta como modelo por haber sido exitosas. Ese es el concepto de paradigma. Por eso en la diaria, muchas veces cuando hablamos, decimos sí, porque hubo un cambio de paradigma. Primero se creía tal cosa, ahora se cree tal otra. Usamos mucho la palabra cambio de paradigma y no siempre entendemos el concepto a fondo. La ciencia no es ajena al conflicto la ciencia médica, perdón, no es ajena al conflicto de paradigmas, donde se proponen paradigmas renovadores frente a otros antiguos y se abren nuevas direcciones. Analizar los paradigmas de salud es una tarea interesante, puesto que permite percibir la influencia de los mismos en la elección de las conductas personales y colectivas, en la organización de los sistemas de salud, en los fracasos en materia de prevención y promoción de la salud. Acá un punto importante. Muchas veces, solamente en lo que son nuestras carreras, no profundizamos en estas cuestiones y son fundamentales, ¿sí? Son fundamentales sobre todo en lo que es los primeros niveles, que es la promoción y la prevención en salud. Y eso es porque muchas veces se enfoca mucho en lo que es la parte clínica y no en aquellas cuestiones de promoción y promoción, que es lo que es algo fundamental en lo que son los sistemas de salud y la elaboración de estrategias. Acá vamos a ver paradigmas de salud, vamos a comparar el paradigma tradicional con el paradigma que se utiliza en la actualidad. Es importante mencionar que este cambio de paradigma estuvo muy marcado por lo que fue y por lo que es ahora actualmente lo que se toma como concepto de salud, ¿sí? ¿Qué es lo que es la salud según la definición vigente de la Organización Mundial de la Salud? La salud es el completo bienestar, pero no solamente físico, como se creía antes cuando teníamos el paradigma tradicional, individual o biomédico, ¿sí? Antes no se veía una ficción biológica u orgánica, entonces decíamos, está saludable, o sea, no observamos ningún signo, no observamos ningún síntoma que pueda afectar algún aspecto biológico u orgánico, es una persona sana, ¿sí? Eso es el paradigma tradicional, individual o biomédico que estuvo vigente del siglo XVI al siglo XIX, ¿sí? Después, bueno, tenemos la nueva, no es nueva porque no es de ahora, pero es la vigente, es la actual, el paradigma de salud, que decimos que no solamente es el completo bienestar físico, sino que, ¿qué más? Hello, ¿hay alguien ahí? Salud También. mental. Y social también. Bien, perfecto, sí. No es solamente el completo bienestar físico, sino el completo bienestar físico, psíquico y social, ¿sí? Puede una persona estar enferma y no
podamos observarle un signo y un síntoma biológico u orgánico, ¿sí? Ahí observamos otros aspectos, como dijo la compañera, observamos la parte de la salud mental, observamos la parte de cómo vive, cómo vive en lo que respecta a lo que es su vivienda, su familia, su barrio, su entorno, ¿sí? No es una persona saludable, una persona que no posee un lugar seguro donde poder tirar sus desechos, ¿sí? O vive al lado de un basural a cielo abierto. O tiene o convive ahí con animales de granja en un mismo espacio, donde viven 10 personas, ¿sí? No es saludable una familia que no tiene agua potable, ¿sí? No es saludable una persona que está sometida en su trabajo a un estrés constante. ¿Se entiende? Ahí podemos comparar el paradigma tradicional con el paradigma integral, holístico, biopsicosocial, comprensivo, que es la actualidad. Antes se veía la medicina como una ciencia, ahora se ve como un modelo abierto de continua interacción. No solamente vemos a la enfermedad como la ausencia de una enfermedad física, sino también que tenemos en cuenta, como dijimos recién, no solo esos factores orgánicos, sino que el resultado de factores orgánicos, humanos y sociales complejos. Vemos que la enfermedad no solamente es lo opuesto a la salud, sino que afecta no solamente al individuo, sino que a la familia y a la comunidad, que demanda un enfoque continuo desde la prevención, que hablábamos recién, hasta la readaptación. Ahí vemos introducidos en este paradigma todos los niveles de prevención, nivel de prevención primario, secundario y terciario. El nivel primario, recuerden que es prevenir, anteceder, ver cómo podemos hacer para que no se produzca esa enfermedad, que no se produzca ese aspecto biológico u orgánico del hombre, sino atender otras cuestiones antes para prevenir eso. Después, en la prevención secundaria, ahí sí, ahí ya tenemos dada la enfermedad biológica u orgánica y buscamos curarla. Y ya cuando vemos el tercer nivel, vemos lo que es la readaptación. Estos niveles de prevención no los hablábamos antes en el paradigma tradicional, ahora en el integral sí. Hablamos en este nuevo paradigma del equipo de salud, no solamente centrado en el médico como era el paradigma tradicional. Y vemos también que es un proceso circular, no es un proceso lineal como se veía antes, y es fundamental la relación del médico con el paciente porque va a tener efectos en lo que es la evolución. Y la función de todo el equipo de salud, principalmente del médico, es no solamente evaluar la afección biológica u orgánica del hombre, sino también todo el entorno que lo rodea. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. ¿No? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, terminamos acá con la primera clase. Vamos a hacer un recreíto de 10, 15 minutos y volvemos con la segunda clase hasta las 5. ¿Sí? Yo ahora voy a pasar esta presentación al grupo, pueden mirarla de nuevo por si tienen alguna consulta cuando volvamos y seguimos con lo otro.